Hola, ¿cómo están? Yo soy el chef Rodrigo Porras, soy docente del Diplomado de Repostería en Aprende Institute y el día de hoy vamos a revisar la receta de pavlova con frutos amarillos. En esta clase veremos la preparación básica, que es el merengue. Vamos a elaborarla, vamos a crear diferentes elementos, sobre todo conocer la técnica específica. De igual forma vamos a aprender a hacer la crema batida, que es un elemento súper importante en la repostería y que utilizamos para diferentes preparaciones. Por último, veremos la parte decorativa, que en este caso utilizamos frutos amarillos para crear contrastes. Entonces recuerden revisar nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, para conocer toda la oferta educativa que tenemos en Aprende Institute. No olviden registrarse para obtener información y pues bueno, vamos a iniciar con la receta con el chef Alejandro García. Hola, bienvenidos a una receta más. En esta ocasión vamos a preparar una pavlova de frutos amarillos. La tradicional casi siempre va con frutos rojos como fresas, zarzamoras, frambuesas. En esta ocasión te voy a presentar una variante en la que vamos a utilizar mango, durazno para darle pues una vuelta, de alguna manera cambiar la paleta de colores. Sin más, por el momento vamos a comenzar y vamos a poner manos a la obra para preparar este delicioso postre. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta preparación que bueno, realmente tiene muchísimos años y pues no encontramos un origen. Seguramente ustedes lo han probado, seguramente ustedes lo han visto en algún momento en alguna pastelería, en alguna fiesta o incluso su mamá o su abuela se los preparaba, pero pues ni siquiera sabían de dónde venía. Pues justamente el nombre pavlova viene de la bailarina rusa Anna Pavlova, que bueno, fue muy famosa en su época y que realmente provocaba muchísimas sensaciones como lo hace el ballet. Esta preparación, si la analizamos realmente hacia profundidad, pues podemos encontrar elementos que inspiran justamente los bailes. Recordemos que el ballet pues pueden ser obras que te generan felicidad, que te generan tristeza, que te generan coraje. Pues los elementos en cuanto a la parte de alimentos, en cuanto a la parte de boca, textura, sabores, pues justamente están representados en la pavlova. El color blanco hace muchísima referencia al color de los vestidos que ellas trabajaban, que ellos usaban para sus obras. Y pues justamente también vemos la parte aerada, los elementos que es el merengue. Es una preparación con mucho volumen, con mucho aire, que justamente en boca pues te genera todo este elemento aeroso, esta parte suave. Vemos también la parte crujiente, vemos la parte cremosa en la parte de la crema batida. Realmente sí tiene mucha inspiración. Yo soy muy fiel creyente de esta parte, que todos los alimentos tienen inspiración en algo. Pueden ser inspiración cultural, pueden ser inspiración de una persona, pueden ser la inspiración incluso de alguna fiesta, algo, todo. Realmente siempre va a caer en una representación o en un homenaje. En este caso pues es un homenaje total a esta bailarina. Vemos la parte de los frutos rojos, que bueno, también ahí creamos ciertos contrastes entre acidez, dulzura, diferentes elementos y sobre todo el aspecto visual, que obviamente también es algo muy básico y que siempre debemos de tomar en cuenta en una preparación, en un postre, ¿no? Entonces realmente siempre hay que revisar toda esta parte, analizar un poquito. Y revisando un poquito la historia, pues justamente este postre está súper disputado entre Australia, entre Nueva Zelanda, porque realmente la repostería pues yo creo que es de forma global, ¿no? Realmente podemos encontrar inspiración en ciertos elementos, ciertos países, ciertos lugares, pero este postre pues no tiene un origen en sí. Mucha gente habla acerca de la pastelería austriaca porque justamente los elementos clásicos los podemos ver en esta preparación y podemos encontrar diferentes postres de esta región donde los podemos ver representados perfectamente. Otro punto súper importante y bueno, algo que yo les quisiera mencionar, para mí es uno de los postres más simples pero más ricos, justamente porque no hay que tener muchísimos elementos, son simplemente colores blancos con un contraste de colores. Creamos diferentes productos y podemos generar una infinidad de preparaciones. Algo súper importante es que bueno, esta preparación la podemos tropicalizar. ¿A qué nos referimos? Bueno, si no encontramos frutos rojos, podemos utilizar frutos de temporada, como a lo mejor en el caso de México puede ser una guayaba, en el caso de Colombia puede ser otro tipo de fruta, en el caso de Chile. Realmente esta preparación o este postre pues no necesitamos ser muy estructurados, no necesitamos ser muy cerrados. Podemos nosotros empezar a generar
cualquier tipo de producto. Igual incluso podemos utilizar chocolate, podemos utilizar café. Realmente yo siempre los invito a los alumnos a experimentar, que empiecen a innovar, que empiecen a probar estos sabores que a lo mejor no son comunes, pero que realmente podemos meter, podemos a lo mejor incluir y realmente podemos innovar muchísimo. Entonces atrévanse sobre todo atrévanse y arriésguense, que es algo que siempre los vamos a estar motivando y algo que yo los motivo muchísimo. No se queden en la parte cuadrada, vamos a experimentar un poquito. Y también en cuanto a las formas, en cuanto a las figuras, pues realmente podemos hacerlo circulares, podemos hacerlo en un vaso, podemos hacerlo en diferentes elementos. Entonces igual, nuevamente, y aunque me suene repetitivo, pues experimenten y atrévanse. Y pues bueno, vamos a iniciar ahorita con la preparación de los instrumentos, de nuestros insumos para poder generar este postre. Los utensilios que vamos a utilizar son una charola para hornear y un tapete de silicón. Puedes intercambiar el tapete de silicón por papel siliconado o encerado en caso de no tenerlo. Una tabla para corte, cuchillo chef, una espátula de ángulo o escalonada, una manga y duya redonda, una base para pastel. Esta puede ser opcional, es una base giratoria que comúnmente se conoce como bailarina. Tazones varios, batidora con el aditamento de globo, batidor globo, una olla de 3 litros aproximadamente y un plato para montar. Los ingredientes que necesitaremos son para el merengue suizo, huevos, azúcar. Para la crema chantilly necesitaremos crema para batir, azúcar glass y un poco de extracto de vainilla natural. Para el montaje necesitaremos durazno en almíbar, mango en almíbar, carambola o carambolo, un poco de azúcar glass y menta para decorar. Este último elemento lo pueden intercambiar por hierbabuena si es que no encontraran menta. Vamos a iniciar con el mise en place. Previamente ya hemos lavado tanto la carambola como la menta. Lo primero que vamos a hacer es cortar en una especie de rodajitas y verán que nos van a salir unas estrellas muy bonitas. A continuación vamos a cortar los duraznos y los mangos en forma de abanico. Con el mango hay que tener mucho cuidado. Realmente cuando ya está en almíbar es porque ya tuvo un proceso de cocción. Acá en realidad lo que hay que hacer es tratarlo con mucho cuidado porque es muy frágil. En la medida de lo posible traten de usar solamente las yemas de los dedos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer cortes transversales tratando de no llegar hasta la punta del extremo de la fruta. Para manipularla o para transportarla podemos usar el mismo cuchillo y de esa manera no vamos a romper la fruta.
Lo que sigue es cascar los huevos. Básicamente tenemos que tener 3 bowls. Uno en donde tenemos los huevos, en otro vamos a depositar las claras y en el último vamos a depositar las yemas. Recordemos que en cocina pocas cosas se desperdician. Si nosotros reservamos las yemas, podríamos hacer muchos postres, por ejemplo rompopes. Hay otros postres que se llaman yemitas y van con azúcar y son muy ricos. En este caso les recomiendo que usemos el mismo cascarón para ir separando las claras de las yemas. El siguiente paso es precalentar el horno a 140 grados centígrados. Como tip, en realidad un merengue cuando nosotros lo vamos a deshidratar, mientras más baja sea la temperatura y más prolongado el tiempo, mucho mejor. Así nos aseguramos de que el merengue no se oscurezca, pero que sí se deshidrate. En este caso vamos a setear el horno a 140 grados centígrados, pero si su horno incluso les da temperaturas más bajas como 120, 110 o 100 grados centígrados, es súper recomendable que lo hagamos así hasta que notemos una textura ya crocante. Vamos a hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, sí, vamos a empezar a hablar un poquito de esta parte de emprendimiento que creo que también es muy importante y sobre todo vamos a revisar algunos puntos. En este caso, uno de los más importantes es entender la preparación. En este caso, el postre es bastante delicado. ¿Por qué? Porque el merengue es una preparación que es bastante aerada, es bastante delicada con la parte húmeda y justamente estamos utilizando la crema batida. Por lo que debes de tener muchísimo cuidado en utilizar los elementos. Es decir, no puedes dejar muchísimo tiempo esta preparación. La debes de conservar de cierta forma en muy poco tiempo porque obviamente el merengue se va a empezar a afectar. Un tiempo máximo pueden ser 2 días de preparación previa, pero yo sí te recomiendo muchísimo que lo hagas al momento. Un par de horas va a estar genial porque se va a conservar la parte crujiente del merengue, vas a conservar la parte de la crema y obviamente pues los frutos rojos no se van a ver alterados. Una de las ventajas es que bueno, puedes generar pequeñas porciones. Esta preparación realmente puedes tú generarla con postres individuales, puedes hacer vasos, es decir, crear diferentes capas visualmente y eso te va a ayudar muchísimo a mantener una buena estructura. Si tú tienes una cafetería, la puedes vender justamente como un postre individual, como un postre al vaso y vas a generar una buena venta, vas a generar un buen producto porque no va a perder estabilidad, no va a perder forma. Lo puedes utilizar también en alguna boda, en algunos 15 años, en alguna fiesta especial, justamente en un banquete, pues lo puedes utilizar para una parte de mesa de postres. Pero recuerda muchísimo, debes de generarlo al momento justamente para que no se pierda la calidad de tu producto. Algo también muy importante es, bueno, este postre no tiene realmente una merma, porque aunque estamos utilizando claras, las yemas tú las puedes emplear en otras preparaciones como una crema pastelera, una crema inglesa, que son la base para otro tipo de productos. Incluso también lo puedes utilizar como un elemento adicional para tu pavlova. Entonces realmente el huevo lo vas a aprovechar al máximo. Si te queda un poco de mezcla, la puedes guardar o puedes generar otros productos, que justamente por ahí va otro tip. Si te queda mezcla de tu merengue, tú puedes hacer merengues individuales, merengues pequeños y venderlo como otra alternativa que obviamente pues te va a generar un ingreso extra. Algo también muy importante es utilizar productos frescos. ¿A qué me refiero? Tu huevo no podemos utilizar claras pasteurizadas porque obviamente las claras que son pasteurizadas, es decir, estas claras que venden en bote, no tienen la misma estructura, regularmente tienen una mayor cantidad de agua y esto puede afectar. Yo sé que a veces queremos economizar, pero en este caso definitivamente un huevo fresco va a ser tu mejor opción. Justamente la ventaja es, como les mencionaba, pues no va a haber ninguna merma, podemos aprovechar la yema y elaborar otro tipo de productos. Este tipo de preparación, bueno, realmente la podemos encontrar de diferentes formas, las puedes generar en diferentes elementos, como mencionábamos anteriormente, puedes utilizar un postre al vaso,
puedes utilizar elementos diferentes, puedes hacerlo de forma tradicional como nos va a enseñar el chef, y obviamente pues podemos ahí jugar un poquito con los colores. Recuerda que las frutas puedes utilizar cualquier tipo de fruta. En este caso estamos utilizando frutas amarillas, pero tú puedes utilizar, justamente para reducir costos, utilizar frutas de temporada. Esto te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque la fruta es más barata, la fruta la encuentras fácilmente y obviamente no vas a tener que conservarla mucho tiempo. Estamos hablando de la parte de frescura, entonces puedes venderlo también como una alternativa que va a ser muy fresca, muy natural. Algo súper interesante que también podemos empezar a elaborar es que esta preparación podemos utilizar alimentos que no son de origen animal. Es muy común obviamente este postre, y la receta lo estamos viendo, que es con clara de huevo, pero podemos generar productos que vienen de origen vegetal como el líquido de los garbanzos, y tú puedes idear ahí una carta más saludable en cuanto a tu restaurante, en una cafetería. Puedes utilizar diferentes elementos adicionales que obviamente pues le van a dar un plus al producto. Otra cosa súper importante que debes de tomar en cuenta es justamente anticiparte al tiempo. Es decir, el merengue lo puedes hacer unos 2 días antes, 3 días antes, y vas a tener un buen resultado. Solamente consérvalo bien para que justamente la humedad del clima, la humedad que pueda afectar a tu preparación, pues al final no te genere otro producto. Igual este postre, por la época decembrina, justamente los colores son blancos, vemos colores a lo mejor amarillos, rojos, verdes, hacen mucha alusión a la época navideña. Entonces igual lo puedes vender como un producto de temporada que te va a servir perfecto y de cierta forma estar renovando tu carta, tus opciones en cuanto a postres. Vamos a comenzar con la elaboración de nuestro merengue suizo. Lo primero que tenemos que hacer es, en una olla o cacerola, poner más o menos una cuarta parte de agua. En este caso ponemos 2 litros. Como tip les quiero decir que en realidad el agua es relativa. Eso va a depender del tamaño de su tazón o bowl y también del tamaño de su olla. Una vez que el agua haya soltado el hervor, en este caso ya está desprendiendo un poquito de vapor, vamos a colocar este bowl encima, y lo que vamos a hacer a continuación es verter tanto las claras como el azúcar. La intención de hacer esto es que se vayan disolviendo los cristales del azúcar poco a poco. Con la ayuda de un batidor globo vamos a ir moviendo poco a poco. En este caso, lo que nosotros debemos de cuidar, y el punto crítico aquí, es que mientras estamos disolviendo estos cristales de azúcar, nunca nuestra preparación vaya a rebasar los 50 grados centígrados. Aquí vamos a seguir aplicando movimiento. Es muy importante que ustedes lo hagan así para que vayan pues incluso sintiendo cómo es que los cristales cada vez son más imperceptibles. Vamos a hacer una pausa. Tengo aquí al lado un termómetro. Lo voy a colocar y voy a ver a qué temperatura estamos. Y todavía no me marca ni siquiera los 30 grados centígrados. Entonces estamos seguros de que no estamos rebasando los 50, que son el punto crítico. Una vez que hemos llegado a la temperatura correcta, vamos a retirarlo, y como pueden ver ustedes, la textura ha cambiado totalmente. Ya no se ven, ya no se sienten los cristales de azúcar, y así es como debe de quedarnos la mezcla, totalmente homogénea. Lo siguiente sería pasarnos a la batidora. Si ustedes quieren lograr un merengue así muy blanquito, que esté pues ahora sí que parezca nieve, pues usen azúcar refinada. En realidad podemos usar azúcar rubia o morena, no pasa nada, pero sí va a pasar que el merengue va a estar un poquito más oscuro. Ahora sí, vamos a empezar a batir a velocidad media. Mientras estamos metiendo aire a la mezcla de claras y azúcar, con la mano vamos a ir tocando el bowl. Nosotros vamos a notar que se empieza a calentar. Esto es porque la mezcla va transfiriendo el calor al tazón de acero, y a la par que se va calentando, las claras van perdiendo
pues ahora sí que temperatura. Otra cosa que vamos a ir notando es que la mezcla empieza a ganar volumen. La textura que hemos logrado es algo muy bonito. Veamos cómo este pico se queda. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que queremos lograr picos firmes. Ahora vamos a hablar un poquito de la técnica para rellenar las mangas. Lo que hay que hacer es colocar la manga sobre nuestra mano, haciendo esta especie de hueco. Y lo que restaría es agarrar pues, nuestro betún, nuestro merengue, nuestra crema chantilly, lo que tengamos, e ir rellenando. Siguiente paso, dar una pequeña vueltecita a fin de hacer una especie de nudo acá. Y ahora sí, presionamos y ya tenemos, ya no tenemos aire. Vamos a pasar a formar los discos sobre un tapete siliconado. Y recuerden, no se preocupen si a la primera no les sale un círculo perfecto, si de repente ven que les sale a lo mejor un poquito más ovalado. Todo en cocina casi siempre tiene solución. Lo único que de repente no tiene muchas soluciones es cuando algo se nos sala. Pero fuera de eso, o cuando algo se quema. Pero fuera de eso casi todo tiene solución. En este caso vamos a proseguir haciendo más y más discos hasta acabarnos el merengue. Lo que vamos a hacer a continuación pues es ya meterlos al horno para que se deshidrate. Bueno, ha pasado ya un tiempo, aproximadamente 2 horas y media. Quiero hablarles acerca del tiempo. En realidad el tiempo es muy relativo, depende de cada uno de nuestros hornos. Lo que les recomiendo es que periódicamente vayamos tocando. Si vemos que ya están crocantes y que al tacto no ceden, entonces ya podemos sacarlos. En realidad también va a ir en función de la temperatura. Si ustedes pues a lo mejor los hornean a 150 grados, 160 grados, tal vez sí se pongan un poquito cafecitos, pero van a estar mucho más rápido. En este caso, incluso ya podemos ver que tienen un movimiento, están totalmente crocantes. Un tip o recomendación que les doy es que sacándolos del horno lo pongamos sobre una superficie fría. Recordemos que el granito o el mármol son superficies a las que se les denomina que no tienen memoria, ¿no?, de temperatura. Esto quiere decir que siempre permanecen frías o siempre están frescas. En esta ocasión nosotros tenemos este mesón de granito y nos sirve para transferir pues ese frío a la charola y así detener la cocción. Si ustedes no tuvieran un mesón de granito, muy sencillo, ponerlo sobre una rejilla para que por abajo, es decir de la charola, pues haya, digamos así, circulación de aire y entonces se enfríe mucho más rápido. Pero lo que sí es muy importante es hacer alguna de las dos para detener ya la cocción y que el merengue de abajo no nos quede pues quemado o tal vez un poquito más oscuro. Vamos a esperar a que enfríen entonces para después ya quitarlas de nuestro tapete de silicón. Y bueno, vamos a ver ahorita diferentes elementos que creo que son importantes en esta preparación, que bueno, principalmente es el merengue. Muy importante, podemos generarlo de diferentes formas, no es necesario hacerlo de una forma tan clásica que es el típico merengue redondo. Podemos hacerlo de forma cuadrada, podemos utilizar diferentes elementos para generar diferentes figuras. Aquí entra justamente esta parte creativa que ustedes pueden innovar un poquito y justamente hacer un distintivo o hacer una secuencia o algo diferente, que realmente es algo que nosotros los incitamos muchísimo. Algo que también es súper importante es que, bueno, en el caso de las frutas, en este caso estamos utilizando frutas amarillas, pero ustedes pueden tropicalizarlo o pueden ustedes hacerlo de acuerdo a donde ustedes se encuentren. Pueden utilizar frutas cerezas, pueden utilizar frutos rojos, pueden utilizar frutas de diferente color, diferente textura, pero algo sí súper importante es que sean frutas frescas. Obviamente la fruta fresca pues tiene una buena cantidad de agua, pero pues no va a empezar a afectar tu preparación. Entonces al final vas a tener un mejor resultado. Algo también súper importante es que, bueno, este pastel es un merengue que obviamente lo podemos generar de diferentes elementos. Incluso podemos utilizar diferentes tipos de azúcares, que a lo mejor es algo que no entendemos mucho, pero sí podemos emplear a lo mejor una preparación un poquito más saludable.
Otro punto súper importante es justo el aspecto visual. Las frutas las podemos cortar de muchas formas, podemos incluso colocar la fruta de una sola pieza, es decir, de una sola posición, y de igual forma vamos a resaltar bastante el postre. Recordemos, y algo muy importante, experimentemos y sobre todo utilicemos el conocimiento que ya hemos visto. Inspírense muchísimo en a lo mejor fotografías, en Instagram, en muchas imágenes, que realmente ahora es más sencillo pues tomar inspiración de estos elementos. Algo que yo les invito, o que sobre todo les recomiendo muchísimo, es utilizar un elemento ácido en la generación de tu merengue. La parte ácida, que puede ser jugo de limón, pueden ser unas gotas, unas 10 gotas de medio limón, te va a dar muchísima estructura y sobre todo muchísima estabilidad. Si no contamos con limón, podemos utilizar cremor tártaro, podemos utilizar tantito vinagre. La parte ácida lo que nos va a ayudar es dar la estabilidad a nuestro merengue, y durante el proceso de horneado pues no se va a deformar tanto, y es un punto muy importante para poder generar una buena preparación. Otro punto es la parte del horneado. Este postre regularmente lo horneamos a una temperatura baja, entre unos 90 a unos 110 grados centígrados, y obviamente esto lo hacemos porque queremos deshidratar el producto, no queremos generar color. Por lo mismo vamos a tener un merengue blanco. Y recordamos un poquito de lo que estamos platicando en la parte de la historia, pues uno de los postres clásicos es que sea blanco. Justamente no queremos ahí una tonalidad pues de café o una tonalidad beige. Realmente este postre hay que tener muchísimo cuidado que lo manejemos o que tengamos un método de cocción de horneado a una temperatura baja. De igual forma, algo que puedes hacer si no puedes tener un horno que te genere una temperatura baja es dejar un poco abierto tu horno para que el calor no se concentre tanto, y entonces tendrás un mejor resultado. Otros puntos súper importantes es, como comentábamos, pues la fruta tiene que ser fresca. No podemos utilizar fruta congelada o de estas frutas que podemos llegar a encontrar en algunos supermercados, porque al momento de descongelarse pues empieza a exudar muchísima agua. Esto nos puede afectar no solamente la parte visual, porque se empieza a escurrir, se empiezan a mezclar los colores, sino también en la parte de la textura. Entonces recuerda siempre utilizar fruta fresca, y como les comentábamos, pues pueden utilizar fruta que ustedes puedan encontrar fácilmente. Bueno, en el caso de que no llegáramos a contar con fruta fresca, la fruta en almíbar es una excelente opción. Justamente tiene buena forma, buena consistencia, y la ventaja es que al no perder estructura o no perder su textura original, pues podemos colar la parte dulce y realmente tendríamos una preparación como en el caso de la receta que estamos preparando con el chef Alejandro. Ahora vamos a proceder a hacer la crema chantilly. Igual, aditamento de globo. Recordemos que el aditamento de globo nos sirve precisamente para meter aire a ciertos ingredientes, generalmente altos en grasa y proteína. Aquí es muy sencillo. Hay que poner nuestra crema. Y algo muy importante, tip, siempre que vayamos a batir crema, pues que esté a una temperatura baja, es decir, que esté fría. Eso nos va a dar mucho más estabilidad, ya que la grasa pues tiene un poquito más de cuerpo, digámoslo así. Si la crema está caliente o a temperatura ambiente, se tarda más en montar, pero además no logramos los mismos picos firmes al momento de montarla. Vamos a iniciar batiendo ligeramente la crema a velocidad media, y posteriormente vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glass. Recordemos que cada que vamos a agregar polvos a una batidora en movimiento, reducir la velocidad a fin de que el ingrediente, que en este caso es
el azúcar glass, pero pudiera ser harina, no salga volando por toda la cocina. Y un toque de vainilla. Siempre la recomendación de que utilicemos extracto de vainilla natural. Bueno, pues ya estamos llegando a la consistencia deseada y vamos a verificar. Igual que en el merengue, la idea es que hagamos picos firmes y que estos picos permanezcan. Y el siguiente paso, rellenar la manga pastelera. Ahora utilizaré una duya rizada solamente para pues tener diferentes texturas. El merengue lo hicimos con la duya lisa, y en esta ocasión pues vamos a utilizar esta duya rizada para tener como las dos formas diferentes. Y estamos listos ahora sí para nuestro montaje. Bueno, ya revisamos un poquito toda esta parte de la elaboración del merengue, de la crema. Y otro punto súper importante es en cuanto a la crema, siempre manténla fría. Es un producto que regularmente es de origen animal, entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Utilízala siempre que la compres, que esté en refrigeración. Cuando llegues a tu casa, métela al refrigerador. Y antes de utilizarla la vas a poder sacar. ¿Para qué? Para que tengas una buena estructura, tengas una buena estabilidad y sobre todo el producto pues sea el que tú estás deseando. Otro punto muy importante es que si tu temperatura, es decir, si donde tú vives hace mucho calor, está húmedo o incluso la temperatura llega a ser bastante alta, yo te recomiendo que utilices un baño María invertido. ¿Qué es el baño María invertido? Es un bowl donde tú vas a colocar hielos, vas a colocar agua y después, sobre toda esta preparación, tú vas a colocar el bowl donde tú vas a estar haciendo tu crema batida. Esto créeme que te va a ayudar muchísimo, sobre todo a las personas que viven en un clima cálido. En cuanto a la parte decorativa, bueno, este postre regularmente lo encontramos redondo, lo encontramos sobre todo en la parte de capas, pero tú puedes utilizar diferentes elementos para crear figuras geométricas, ya sean cuadradas, ya sean triangulares. Realmente recuerden, no hay que ser tan estructurados o no hay que ser tan cerrados, hay que empezar a innovar un poquito, hay que empezar a atrevernos a estas figuras que pueden ser un poquito diferentes, pero que visualmente se van a ver bastante agradable. En cuanto al punto de armar tu postre, yo te recomiendo muchísimo que utilices bases o que utilices elementos que te ayuden sobre todo a contener la preparación. Es normal que al principio, cuando tú estás iniciando en esta parte de la creación de postres y sobre todo del armado, pues podamos llegar a tener algunas dificultades. Entonces no te preocupes, es algo natural, es algo que todos, incluso yo al inicio cuando estaba empezando a estudiar y empezando a crear mis elementos, pues obviamente como que no tienes muy bien consciente la noción de crear este elemento. Yo te recomiendo muchísimo utilizar instrumentos, por ejemplo este que te estoy presentando, que pues al ser hueco, es decir, que tiene toda la base, o sea, tiene estos elementos que te van a ayudar a contener la preparación y va a ser fácilmente que tú lo puedas eliminar. Entonces puedes utilizar estas bases y colocar el producto, puedes colocar el merengue, la crema, y ya cuando lo tengas armado después liberarlo y tu preparación va a quedar muchísimo más uniforme y va a quedar más estable, y sobre todo la parte de presentación es algo que siempre estamos repitiendo y es algo que estoy mencionando mucho, porque recordemos que de la vista nace el amor y pues obviamente este producto, créanme que va a ser estrella en sus cenas, en sus restaurantes, en sus cafeterías o en cualquier momento que ustedes lo quieran emplear. Y bueno, cada quien lo puede hacer a su manera. Realmente esta preparación ustedes la pueden encontrar con diferentes nombres en diferentes países. Entonces ustedes pueden innovar muchísimo en este elemento y ustedes generarlo. Realmente nos van a recordar
pero al final va a ser una creación que van a ser de su inspiración y sobre todo de su sentir. Estamos viendo las bases y a partir de estas bases podemos empezar a experimentar y a generar diferentes elementos, no solamente visuales, sino también en el aspecto de la boca, es decir, los sabores que vamos a encontrar, incluso las sensaciones que nos pueden llegar a hacer sentir esta preparación. Bueno, pues la parte esperada, el montaje. En este caso tenemos esta base giratoria. Si ustedes no la tienen, no pasa absolutamente nada. Lo único que nos proporciona es cierta movilidad para ir cambiando de ángulo. Y bueno, también ya tenemos todos los elementos, las frutas, tenemos un poquito de azúcar glass, la menta y nuestros discos de merengue junto con nuestra crema ya montada en una manga. Bueno, como ya lo comentábamos, acá tengo yo ahora, pero una duya lisa, perdón, estrellada, y esto es para pues tratar de cambiar un poquito la forma. Vamos igual a ir haciendo una especie de disco sobre el disco de merengue. Tratando de abarcar toda la superficie. Otra recomendación que les tengo es que no usemos un plato blanco para que podamos distinguir en dónde empieza nuestro postre y cuál es el plato, ¿no? Y a continuación vamos a poner un poco de las frutas que ya habíamos preparado. Recordemos que siempre en cocina podemos usar las manos, para ello pues que estén limpias, ¿no? Si de repente nos distrajimos, atendimos una llamada con el celular o fuimos a hacer otra cosa, bueno, pues igual otra vez lavarnos las manos. Siempre podemos usar las manos en la cocina mientras que estén limpias. Y si recordarán, al inicio hicimos estos cortes que se ven muy bonitos en forma de abanico. La idea es ir haciendo estos pasos, un disco de merengue, vamos a después hacer, poner un poco de crema batida y después vamos a poner fruta y lo vamos a repetir así hasta terminar con todos los ingredientes. Una última recomendación, y no está mal decirlos, si nos llegó a pasar que alguno de nuestros merengues se quebró al momento de desprenderlos, si tuvimos una especie de accidente, acá no pasa absolutamente nada. Recordemos que el merengue va a ir cubierto por crema batida y créanme, a todos nos pasa. Y bueno, ahorita que nosotros pongamos la capa de crema batida, vamos a ver que pues, se va a cubrir en su totalidad. Vamos a darle estos toques finales. Siempre es bueno utilizar un poquito de verde para el contraste. Tratemos de utilizar las hojas más frescas que tengamos. Y por último vamos a dar un toquecito de azúcar glass. Y bueno, ya revisamos toda la receta, elaboración del merengue, elaboración de la crema y sobre todo la parte visual que fue el armado de nuestro postre. Pero vamos a mencionar algunos tips súper importantes que son alternos y sobre todo pues te pueden funcionar si quieres hacer algo un poquito más diferente o un poquito más saludable.
Uno de estos es la parte de hacerlo vegano. Hablábamos y mencionamos en algún momento que lo podíamos hacer una alternativa un poquito sana, un poquito, sobre todo para este nuevo mercado que llega a exigir este tipo de productos, que es la parte vegana. Y justamente existe el aquafaba. El aquafaba es el licor o es la parte líquida que se genera de los garbanzos. Lo podemos encontrar en cualquier marca, regularmente lo podemos encontrar enlatados, y vamos a generar o vamos a obtener este ingrediente y vamos a emplearlo igual que en nuestras claras. Va a ser el mismo gramaje, va a ser el mismo procedimiento, solamente va a ser un poquito más tardado porque obviamente no tiene la misma cantidad de proteína y la misma estructura el aquafaba, que son el líquido de los garbanzos, que una clara de huevo. Entonces ahí encontramos una alternativa que te puede ayudar perfecto y obviamente pues a dar una opción diferente. Obviamente en la parte de la crema de origen animal pues puedes conseguir también cremas de origen vegetal que pueden darte la misma estructura, o tú puedes innovar un poquito con productos que no sean lácteos. Entonces realmente encontramos una alternativa diferente y sobre todo sana, o simplemente atacar algún mercado que podemos encontrar por ahí que nos los esté exigiendo. Ahora, en cuanto a la parte de los cortes de fruta, justamente revisando un poquito la parte decorativa y que obviamente vamos a ver durante el diplomado, pues puedes emplear diferentes elementos decorativos. En cuanto a la gastronomía, pues encontramos diferentes cortes y tú los vas a poder emplear de diferente forma con diferentes frutas. Recuerda, puedes utilizar fruta fresca, puedes utilizar como alternativa fruta en almíbar, pero nunca utilicemos fruta congelada porque no va a tener la misma firmeza y no vas a tener el mismo aspecto visual. Otra parte importante que puedes tomar en cuenta es no necesariamente tienes que hacerlo de un gran tamaño, no necesariamente tienes que hacerlo de una forma grande, tú puedes hacerlo en una forma individual, de diámetro un poquito más pequeño, lo puedes utilizar para hacer postres al vaso, es decir, utilizar los elementos de esta preparación y generar diferentes capas. También incluso puedes hacerlo en un postre al plato, es decir, utilizar las características que estuvimos generando, es decir, la parte crujiente del merengue, la parte suave de la crema y la parte dulce y ácida que te va a dar las frutas. Ahora, otro punto muy importante es que a lo mejor si no consigues frutas fácilmente y a lo mejor te gustan las mermeladas o te gustan estos elementos que ya puedes conseguir preparados, pues utilízalos, empléalos. Realmente esta parte de la fruta, pues sí, un elemento fresco, un elemento que tenga más estructura o más sabor o más consistencia en boca, pues sí te genera un buen producto, pero encontramos alternativas. Algo que yo les mencionaba muchísimo es que se atrevan, es que experimenten, no sientan. Todas estas preparaciones realmente las podemos adaptar al lugar en el que nosotros vivimos, al lugar en el que nosotros nos encontramos. Entonces, alternativas van a ver. Aquí estamos viendo una base. Inspírense, tomen en cuenta todo lo que estuvimos mencionando y van a poder generar un producto espectacular. Y bueno, estuvimos viendo realmente muchísimos elementos el día de hoy con esta receta que fue pavlova de frutos amarillos. Recuerden tomar los tips que estuvimos mencionando. Toda la información creo que fue bastante enriquecedora y que ustedes van a poder generar en sus hogares, que es lo más importante. Experimenten, recuerden, empiecen a innovar un poquito y atrévanse a realizarlo en su casa. Nuevamente regresamos con el chef Alejandro para que terminemos de ver toda esta presentación de la receta del día de hoy. Y así es como llegamos a la parte final de esta receta, la pavlova de frutos amarillos. Recuerda que esta es una variante, generalmente van con fresas, con zarzamoras, frutos rojos. En esta ocasión te hemos propuesto esto, pero incluso tú podrías usar otro tipo de frutas, las que a ti más te gusten. Otra cuestión es que yo he visto incluso variantes con frutos secos o deshidratados. Esa es otra opción muy buena. Y bueno, estuvo súper interesante lo que estuvimos revisando con el chef Alejandro García para revisar la pavlova con frutos amarillos. Ideamos sobre todo esta parte del merengue para poder generar un excelente producto. Creamos la crema batida, que en este caso revisamos súper tips y algo que es muy importante, una buena preparación para poder crear diferentes postres. De igual forma vimos la parte decorativa donde utilizamos frutos amarillos, pero que podemos utilizar realmente cualquier preparación. Recuerden atreverse, recuerden crear diferentes productos y sobre todo innovar, experimentar para poder generar un producto estrella, ya sea para poder elaborar productos, para poderlos presentar, para poderlos vender incluso. Entonces recuerden que también en Aprende Institute pues tienen de la mano a los docentes que los va a estar llevando todo el tiempo para poder resolver dudas, problemas o cualquier otra situación.
Y pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en otra clase de Aprende Instituto. Hasta luego.